Vamos a ver. ¿Quiénes de los hermanos estuvieron en el estudio de hombres de este miércoles, de este jueves? ¿Quiénes estuvieron? Por ahí hay algunos que estuvieron. ¿Sí? Ahora, voy en cierta medida a tomar en parte unas cosas que les enseñé a los hermanos hombres, porque hoy necesito avanzar con esa lección y porque les va a funcionar a todos, les va a servir y les va a bendecir a todos. A ver, en el Génesis, en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, ¿sí? Cuando el hombre y la mujer pecaron, cuando desobedecieron a Dios, ¿cuál fue el mandamiento que ellos quebraron? Vamos a ver si lo entienden, si me entienden la pregunta. ¿Cuál fue el mandamiento que los hombres, que el hombre, la humanidad, quebrantó en el huerto del Edén? Les habían dicho que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué significa quebrantar un mandamiento? Dígalo fuerte, desobedecer. ¿Sí? Si yo le digo al hermano Mike, para que usted venga a la iglesia, hermano Mike, usted tiene que vestirse con una camisa fluorescente, verde fluorescente, ¿sí? Encendida de aquellas que parezca foco, y un pantalón negro. Si usted no viene hacia la iglesia, usted no puede entrar a la iglesia. ¿Eso qué es? Eso es una regla, ¿verdad? Eso es un mandamiento. Si Mike viene con una camisa blanca, habiéndole dicho yo que tenía que venir con una camisa verde fluorescente, ¿qué pasa con esa regla que yo le di a Mike? Es quebrantada, ¿sí? Rompen las reglas. A ver, ¿quiénes trabajan en oficina todos los días? ¿Sí? Jamie, ¿qué pasaría si vos llegas un día a tu trabajo a las 11 de la mañana? Ya vine, jefe. ¿Y qué le pasó? No tenía ganas de venirme temprano. Esas son reglas, esos son mandamientos, son normas que ponen y que uno tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, cuando yo desobedezco, quebranto una ley, quebranto una regla. Eso fue lo que pasó en el Génesis. Vamos por favor a Génesis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16, y lo van a leer conmigo, por favor. Vamos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Qué dijo? Ciertamente. ¿Eso qué era? Era una sentencia, era una regla, era una norma. Era un mandamiento. Si ellos quebrantaban ese mandamiento, iba a haber una consecuencia. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Ustedes conocen la historia. La mujer tomó del fruto y después dice que le dio al hombre a comer de ese fruto. ¿Qué pasó en ese momento con ese mandamiento? Fue quebrantado. Entonces, les decía a los hermanos hombres en el grupo de jueves, eso es importante porque quiero que lo vean ahora ustedes aquí. Cuando Dios le dio lineamientos y mandamientos al hombre, Dios, ¿cómo se los dijo? ¿Cómo se los dio? A ver, pensemos, ¿cómo se los dio? A Moisés en el Sinaí, ¿cómo se los dio? Díganlo, ¿cómo se los dio? Escritos en piedra. A Adán, ¿cómo se los dio? Verbalmente. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando el hombre quebrantó la palabra de Dios, cuando quebrantó el mandamiento que Dios le había dado, ¿qué fue lo que el hombre quebrantó? En realidad, tiró por el piso lo que había salido de la boca de Dios. Miren qué tremendo eso. Cuando el hombre desobedeció, lo que en realidad hizo fue
tomar lo que había salido de la boca de Dios y menospreciarlo. Quebrantar lo que había salido de la boca de Dios. Es decir, quebró, por así decirlo, la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué pasó cuando el hombre quebró la palabra de Dios? Empezó a morir. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo el hombre podía reparar esa palabra quebrantada de Dios? Arrepintiéndose. Arrepintiéndose, piensan ustedes. ¿Creen ustedes que la palabra hubiera sido restituida si ellos hubieran arrepentido? Ahora viene otro problema. Porque cuando ellos pecan, ¿qué hizo Dios con ellos? Los sacó. ¿Y puso qué? Querubines en la puerta, para que ellos no pudieran entrar. Ahora, eso le pone un problema al asunto. Porque ¿cómo restituyen la palabra si están fuera del huerto? ¿Lo están siguiendo? ¿Cómo le hubieran reparado el problema si lo sacaron? ¿Y por qué lo sacó Dios? Es que estoy seguro que han leído Génesis y se los estoy preguntando porque sé que lo saben y lo han leído. ¿Por qué sacó Dios al hombre del huerto después que pecó? Porque si ellos iban al árbol de la vida y comían del árbol de la vida, ellos iban a vivir para siempre sabiendo el bien y el mal, habiendo comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios los sacó del huerto para que ellos no extendieran su mano, comieran del árbol de la vida y fueran eternos. Entonces el hombre estaba impedido, imposibilitado de poder restaurar la palabra de Dios que quebrantaron. Porque la palabra que Dios dijo fue, si comen de eso, van a morir. Y ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan o creen que cuando Dios dice una cosa, no lo cumple? Escuchen, ¿ustedes piensan y creen que cuando Dios dice algo, no lo cumple? Y podría irme por la Biblia con ustedes mostrándoles citas donde la palabra dice que todo lo que Dios dice, lo hace. ¿Me están siguiendo? Eso quiere decir que si Dios había dicho que iba a haber muerte, cuando la palabra fuera quebrantada, tenía que pasar. Tenía que haber muerte, porque Él había dicho que así iba a ser y así fue. Pero Adán no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. ¿Me están siguiendo? Ahora necesito enseñarles 3 cosas esta mañana. 3 deudas que el hombre tomó. 3 deudas que la humanidad, que Adán y Eva tomaron. Número 1, fíjense pues. Número 1, tomaron una deuda con la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo? Tomaron una deuda con la palabra de Dios. Claro, quebrantaron la palabra, quedaron en deuda con la palabra porque no la cumplieron. Allá en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio, a ver si se lo pueden. ¿Quién se lo puede de memoria? Y el verbo era Dios. ¿Y quién era ese verbo? Era Jesucristo. Cristo vino para restaurar la palabra que fue rota por el hombre en el huerto del Edén. Y dice la Biblia que cuando el primer Adán falló, vino el segundo Adán que se llama Cristo e hizo todo como tenía que hacerlo perfectamente para restituir lo que había sido quebrantado en el huerto del Edén. ¿Me van siguiendo? Entonces, eso lo encuentran en YouTube. Ahí está, lo prediqué. La deuda de Dios la deuda del hombre con la palabra de Dios fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Él asumió la deuda, Él se puso a sí mismo en el propiciatorio para poder pagar la deuda.
En el arca del pacto habían tres cosas. Yo se les dije esto a los hombres. Habían tres cosas. ¿Qué había? Maná, las tablas rotas y la vara de Aarón que reverdeció. Cuando el sumo sacerdote venía en el Yom Kippur, el día de la expiación, y ponía sangre sobre el asiento de misericordia, sobre el propiciatorio, ¿qué estaba haciendo en realidad? Era una figura del Mesías que pondría su vida y su sangre para tapar, para cubrir los pecados de la ley que fue quebrantada. ¿Lo están viendo? ¿Eso figura de qué es? De que en el Génesis la palabra fue quebrantada, la palabra fue dañada, la palabra fue menospreciada, quedó ahí quebrada, pero Él vino y se puso en propiciación para pagar la deuda de la humanidad con la palabra de Dios. Y Él es la palabra. Él se convirtió, por así decirlo, entre nosotros en el pan de vida, la palabra que nos da vida. ¿Me van siguiendo? ¿Estoy siendo claro, hermanos? Ahora, número dos, la otra deuda que el hombre tomó es la siguiente. A ver, les hago una pregunta, vamos a ver. Les hago una pregunta. ¿Están aquí? ¿Para qué creó Dios a Adán y a Eva? ¿Y cuáles fueron los mandamientos que Dios le dio o le dijo que tenían que hacer cosas ahí en el huerto? ¿Cuáles fueron esas cosas? A ver, hermanos, participen por favor, ayúdenme. Que comieran de los árboles, labrar, ¿perdón? Multiplicarse, dijo. Excelente, ¿qué más? Ellos tenían que guardar el huerto, labrar el huerto, comer de todos los árboles, multiplicarse. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sojuzgar la tierra, enseñorearse sobre los animales. ¿De acuerdo? Ahora, les hago otra pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios para crear al hombre y la mujer y decirles multiplíquense? Que poblaran la tierra. Pero ¿será que Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, pueblen la tierra y ahí vean ustedes cómo hacen? ¿Cuál era el propósito o cuál fue el llamado que Dios le hizo a Adán y a Eva como padres? Que enseñaran a sus hijos acerca del nombre de Dios, acerca de quién es Dios. Pues ustedes conocen el caso, pues ahí le nacieron dos hijos a Adán y Eva. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. ¿Y Caín qué era? Era un agricultor, un labrador de la tierra, trabajaba la tierra. ¿Y Abel qué era? Si los ha agarrado como que es escuela bíblica, ¿va? Era pastor de ovejas. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuál era el propósito de Dios para Adán y Eva como padres? Porque Adán y Eva son sus papás, ¿no sabía usted que son sus papás? Que se multiplicaran y que enseñaran a su descendencia, a los seres humanos, a conocer a Dios, a amar a Dios y a saber quién era Dios. Ese era el propósito de Dios para ellos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Adán y Eva le enseñaron a sus descendientes quién era Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos años vivió Adán? 900 años. ¿Cuántos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos pudo haber conocido Adán? Y ustedes sabían que para cuando Adán murió, la tierra ya estaba hecha un desastre. ¿Sabían eso? Entonces, cuando Dios le dijo, multiplíquense y enseñórense sobre la tierra y sojuzguen la tierra, eso fue algo que también el hombre quedó en deuda con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quebrantó el nombre del Señor. El honor del nombre.
Cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, quebrantó el honor del nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios había sido misericordioso con él, bondadoso, bueno, justo, honorable. Pero cuando el hombre en su ingratitud, en su inconformidad, se quejó, murmuró y comió del árbol que no tenía que comer, en pocas palabras dijo, es que Dios no es tan bueno, es que Dios no es tan justo. Entonces, en primer lugar, quebrantó la palabra. Y en segundo lugar, quebrantó el honor del nombre del Señor. Entonces, adquirió una deuda con el nombre. ¿Qué significa nombre? Naturaleza, ¿sí? Carácter, personalidad. Describe lo que el ser es, lo que Dios es. Entonces, cuando el hombre falló, en pocas palabras, empezó a darle a conocer a toda la gente, a sus descendientes, que Dios no era tan bueno como ellos decían, o como ellos pensaban. Pero, abuelo, ¿y por qué será que te saliste del huerto y comiste de lo que no tenías que comer? ¿Será que acaso Dios no era tan bueno? Me imagino que alguien le habrá preguntado alguna vez, ¿va? Quedó en deuda con el nombre del Señor. Miren, y número 3, ya les voy a explicar eso más detenidamente. ¿Ustedes han oído alguna vez a alguien que dice, el día que yo llegue al cielo voy a ir a buscar a Adán y Eva? ¿Ya han oído eso? Yo conozco gente que así dice. Yo voy a ir a buscar a Adán y a Eva y le voy a ir a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Cómo fuiste a caer de esa manera? O sea, no, es que tenías todo, mira, tenías árboles, tenías al Señor que se paseaba en el huerto y así caíste. ¿Sí han oído eso? Ahora, ¿saben por qué la gente dice eso? Se lo voy a decir, porque Adán tiene una deuda con ustedes y conmigo. Entonces, Adán también tiene una deuda con la humanidad. Ahora miren, estoy hablando mal de Adán aquí yo, porque quiero que quede mal él. Les estoy diciendo de Adán y Eva, vaya. Lo que les estoy diciendo es que en lo que el primer Adán falló, el segundo Adán que vino fue perfecto en todo. Y pagó la deuda de la palabra, pagó la deuda del nombre del Señor y pagó la deuda que era sobre la humanidad. Porque ustedes y yo estábamos imposibilitados de pagar esa deuda. ¿Me están siguiendo? Entonces la desobediencia del nombre dejó una deuda, hermanos, que ni todo el dinero del mundo, ni todo lo bueno del mundo puede pagar con Dios. Solamente la puede pagar nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre para ser un puente. Ya les he enseñado qué es la palabra pontífice. ¿Se acuerdan que les enseñé la palabra pontífice? ¿Qué es la palabra pontífice? No, creo que lo enseñé en otro lado, va. Aquí lo enseñé. También en el pastor God. ¿Qué es la palabra pontífice? Dígalo. ¿Perdón? Proviene de la palabra puente. Un sacerdote es un puente que conecta a Dios y a los hombres. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, es el sumo pontífice, es el sumo sacerdote, el que hizo la conexión total entre Dios y los hombres. 100% Dios, 100% hombre. 100% Dios para poderlo tocar a Él y 100% hombre para podernos tocar a nosotros y decir, yo soy la parte que faltaba para conectar y reconciliar a los hombres con Dios. Yo he venido para unir el muro que se cayó a causa del pecado. Yo he venido a pagar la deuda que ustedes tenían con Él. Ahora, eso tiene que despertar gratitud en mí. Gratitud por decir gracias porque la deuda que yo no podía pagar, Él la tomó por mí. Él tomó mi lugar para que yo no muriera, sino que yo tenga vida y la tenga en abundancia en Él. ¿Me están siguiendo? Entonces miren esto. Voy a ver otra página aquí.
¿Qué es el nombre del Señor y qué contiene el nombre del Señor? Ya les voy a leer unas citas, ¿ok? El nombre del Señor es verdadero. El nombre del Señor es recto. El nombre del Señor es santo, creíble. Cuando digo creíble me refiero a que se puede creer en Él, porque Él es cierto, es real. ¿Sí? El nombre del Señor es justo. El nombre del Señor es, virtuoso. El honor del nombre del Señor es confiable. Todo eso era el honor del nombre del Señor. Y cuando el hombre viene y falla y peca y quebranta el honor del nombre del Señor, cambia todo esto. Cambia todo eso porque vistió, por así decirlo, el nombre del Señor con deshonra, con descrédito, con desconfianza. El hombre mostró a Dios como alguien en quien no se puede confiar. El pecado, la desobediencia del hombre hicieron eso. Lo vistió con indignidad. Pero miren lo que hizo Jesús. Lo que hizo fue venir a la tierra y mostrar y dar a conocer realmente el verdadero nombre de su Padre. Porque aunque Dios se había dado a conocer en el Éxodo con sus nombres, Éxodo 34, ¿se acuerdan? Jehová, Jehová, fuerte, piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad. El hombre no había entendido quién era ese Dios. El hombre no había entendido cuál era la naturaleza de ese Dios. Pero un día vino Jesucristo y dice Juan capítulo 1 versículo 14 que en Él había gracia y verdad. Y la palabra gracia es la misma misericordia. Estoy tratando de decirles con eso que Cristo vino para tomar el nombre que estaba por los suelos de su Padre, que había sido deshonrado, el nombre que había sido pisoteado, el nombre que había sido vestido con deshonra, lo tomó, lo levantó y lo dio a conocer tal cual era. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, vamos. El tiempo me está comiendo, así que vamos rapidito. ¿Están siguiendo, hermanos? Juan 17. Vámonos al versículo 6. ¿Lo tienen? Vamos, lean conmigo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo vino a pagar la deuda del honor del nombre que fue quebrantado en el huerto. Vino a darnos a conocer el nombre del Padre. Pero vino a hacerlo con un propósito. ¿Para qué creen que Cristo vino a darnos a conocer el nombre del Padre? Para que tuviéramos la imagen verdadera del Padre. A ver, ¿quién más? Oigan la pregunta. Para estar unidos a Él. Bien, ¿quién más? Para pagar la deuda que quedó en el huerto. Excelente. ¿Quién más? Todo lo que han dicho está bien. ¿Para qué vino de Jesús a darnos a conocer el nombre del Padre o manifestar el nombre del Padre? Para que volvamos a Él y vivamos eternamente, ¿sí?
para que tengamos entrada al Padre. Miren lo que dice el versículo 26. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No, eso es tremendo, no les puedo explicar eso, pero me voy porque es por otro lado que me quiero ir. ¿Saben para qué les manifestó a ustedes y a mí, nos manifestó el nombre del Padre Jesús? ¿Saben para qué? Para que el amor del Padre more en nosotros, para que el amor del Padre nos enseñe a amar al Hijo y para que el amor del Padre transforme y cambie nuestras vidas. Antes de que Jesús diera a conocer el nombre del Padre, nadie podía tener al Padre dentro allá en el Antiguo Testamento. Miren lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Ustedes se acuerdan de Sansón? ¿Qué dice la Biblia que pasaba cuando Sansón iba a hacer un milagro? Dice, y el Espíritu vino sobre él. Pero cuando él hacía el milagro, ¿qué pasaba con el Espíritu? Se volvía a ir. ¿Sí? Y otra vez hacía un milagro, se cargó la puerta de la ciudad. ¿Y qué pasó? El Espíritu vino sobre él. Pero en el Nuevo Testamento dice que a causa de Jesucristo, a causa de su muerte, de su sangre, vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto, entró en ellos, los bautizó, se posó sobre ellos para convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermanos, que Cristo vino a manifestar el nombre del Padre para que el amor del Padre pueda morar en nosotros y podamos conocerlo como es. Y podamos conocer su naturaleza, podamos conocer quién es Él, cómo es, cómo hace las cosas. ¿Y saben qué? Cuando realmente puedo conocer cómo es Dios, mi vida es transformada. Mi vida es cambiada, de verdad es cambiada, de verdad es transformada. Ahora les hago otra pregunta, ya para terminar, ya lo voy a dejar ir, son 20:01. Les hago una preguntita. ¿Cómo se demuestra que nuestra vida ha sido transformada? Dígalo. Andando como Él anduvo. ¿Qué más? Guardando la palabra. ¿Cómo se demuestra que Él me ha transformado, que Él me ha dado a conocer su amor y que su amor cambió mi vida? Amando. Corran conmigo. Primera de Pedro 2:9. ¿Están aprendiendo, hermanos? Vamos, fuerte. Léanlo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Vieron la palabra virtudes? ¿Sí? ¿Y vieron que les puse aquí yo que el honor del nombre del Señor es virtuoso? ¿Lo vieron? ¿Saben cuándo yo puedo empezar a dar a conocer el nombre del Señor? ¿Saben cuándo lo puedo hacer? Cuando ese nombre me ha transformado a mí y me ha cambiado a mí. Cuando el amor del Padre mora en mí y está transformando mi vida, a modo de que yo puedo amar a otros, a modo de que yo puedo dar mi vida por otros, a modo de que yo puedo reflejar a Cristo en mí. Ahorita se lo voy a decir y lo van a entender bien. Mateo capítulo 5. La deuda que el hombre adquirió al quebrantar el honor del nombre del Señor, la pagó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a dar honor al nombre de su Padre. Y cuando vino a dar honor al nombre de su Padre, vino y dijo, yo les estoy enseñando cómo es el Padre. Les estoy enseñando cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Yo les estoy enseñando cómo ama el Padre, para que ustedes amen como ama el Padre.
Y uno podrá decir, uy, yo no puedo amar como ama el Padre. Tiene razón, hermano, usted no puede, pero Cristo en usted sí puede. ¿Sí? Mateo 5. Vamos a ver. Antes de leer eso, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo damos a conocer el nombre del Señor, el nombre que está en nosotros del Señor? ¿Cómo usted da a conocer el nombre del Señor que está en usted? ¿Sí? Compartiéndoles la luz de Cristo en mí, ¿sí? Compartiendo. ¿Cómo dan a conocer el nombre del Señor? Mostrando a otros lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de testimonio, por medio de ejemplo. ¿Me están siguiendo? Entonces, miren pues, volvamos hacia atrás para hacerles un solo cuadro. El hombre peca, el hombre falla, desobedece, quebranta el honor del nombre del Señor. Lo deja por los suelos. Aparece Cristo y dice, yo he venido para manifestarles verdaderamente el nombre del Padre, para que el amor del Padre more en ustedes. Luego en 1 de Pedro leímos que ahora somos linajes escogido, nación santa, para anunciar las virtudes, para anunciar el nombre de quien nos perdonó, para anunciar la naturaleza, el carácter de quien nos perdonó. ¿Y cómo voy a anunciar el nombre de Dios a los demás? Siendo ejemplo, siendo testimonio y siendo luz para otros. ¿Me están siguiendo? Versículo 16, 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo damos a conocer el nombre del Señor? Cuando somos luz en medio de tinieblas. ¿Cómo damos a conocer el nombre del Señor? Cuando testificamos cómo nos amó Él a nosotros y cómo nosotros estamos amando a los demás. ¿Cómo damos a conocer el nombre del Señor? Cuando el amor del Padre mora en nosotros y nos enseña a amar al Hijo y amar a nuestro hermano. Así damos a conocer el nombre del Señor. ¿Me están siguiendo? Así es que los voy a despedir con una pregunta. ¿Quién quiere comenzar a pagar esa deuda que quedó allá en el huerto de que el nombre quedó quebrantado? Cristo la pagó por siempre y para siempre. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer usted y yo? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe qué tenemos que hacer usted y yo? Comenzar a dar honor a ese nombre, comenzar a dar honra a ese nombre, comenzar a dar a conocer ese nombre y a decir, nombre, mira, te quiero contar acerca de Jesús y cómo me perdonó a mí. Te quiero contar acerca de Dios Padre y cómo tuvo misericordia conmigo, cómo me enseñó a perdonar, cómo me enseñó a cambiar, cómo me salvó de mis pecados, cómo me salvó de los vicios, cómo me sanó. Te quiero contar acerca de ese Dios que me amó y me está enseñando a amarte a ti. Y decía la pastora ayer en el servicio de jóvenes, pero nos conviene que sepan que no somos cristianos. Muchas veces nos hacemos lo que nos conviene, porque si saben que soy cristiano, no puedo hacer lo que yo hago normalmente. ¿Cierto o no es cierto? Si ellos saben que soy cristiano, no me puedo comportar como yo me quiero comportar. Pero Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de otros, para que den a conocer al Padre. Para que demos a conocer el nombre del Padre. Hermanos, ¿quiénes quieren dar a conocer el nombre del Padre allá afuera? ¿Quiénes quieren dar a conocer el nombre del Padre en el trabajo? Muestren lo que Dios ha hecho por ustedes a través de su testimonio. Sean luz para con otros. Sean luz para con otros. Son hijos de la luz. Son la luz del mundo. No son la sal de la tierra. No son el dulce del mundo. Son la luz y la sal. Muestren al Padre. Muestren a Dios. Eso cuesta, hermano. A todos nos cuesta.
Pero alguien lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y como diría Pablo en Colosenses, de la misma forma en que Cristo los perdonó, hagan ustedes para amar a otros. Demos a conocer el nombre de nuestro Padre. Démosle honor al nombre del Padre. Démosle honra al nombre del Padre. A ese nombre que pisoteó a Adán, no lo sigamos pisoteando nosotros, sino pongámoslo en alto. Pongámoslo en alto y digamos, este es Jesús mi Salvador, Él es Jesús mi Señor, Él es Jesús mi sanador, Él es Jesús quien me da una oportunidad más. Levantemos el nombre del Señor lo más alto que podamos. Pongámoslo en alto, démoslo a conocer al mundo. Démoslo a conocer a los que nos rodean, a través de nuestras elecciones, a través de nuestras decisiones, a través de nuestro comportamiento. Demos a conocer a Dios que mora en nosotros. Bueno, así que, pregunta, ¿quién es templo y morada del Espíritu Santo aquí? Pero ¿verdad que nadie quiere hacer un templo escondido aquí? Un templo como que es tesoro escondido que nadie encuentra. Yo quiero ser un templo para que otros puedan saber acerca de Jesús. Quiero ser un templo para que otros puedan conocer que Dios puede transformar las vidas. Que Dios puede cambiarnos y hacernos nuevas personas. Amén. Hoy salgamos de aquí y aprendamos a hacer luz afuera. Aprendamos a amar, aprendamos a tener testimonio delante de la gente. Y demos a conocer el nombre que nos ha salvado.